La hernia discal se produce cuando un disco intervertebral se degenera y deteriora, lo que hace que el núcleo interno pueda filtrarse hacia una parte debilitada situada en la zona externa del disco. Hoy conocemos sus causas y síntomas junto al doctor Santiago Núñez en Buena Salud. Buena salud aquí en Buena Noche. Muy buenas noches, doctor Santiago Núñez, que nos acompaña. Un placer, Giancarlo. Bienvenido a su casa aquí en Buena Noche. Gracias. Hola, Doc. Hola, Yerlin. Doc. Hola, Doc. Ay, Dios mío, Ari. Mire, Doc. Él está colorado de ver tantas cosas lindas. Sí. Ah, sí. Él se pone rojo también. Eso no tiene que ver con que yo esté sentada aquí, Doc, ¿verdad que no? Ah, no. No. Ah, hombre, no, Él imagínate. es el hermano mío. No, preguntando por si acaso. Etcétera, etcétera. Doctor, con relación a la hernia cervical, ¿verdad? Perfecto. Cervical, ¿qué podemos decir de sus causas? Bien, hernia discal es un trastorno que está afectando la calidad de vida de muchos dominicanos. Lo primero que debemos decir, ¿qué es una hernia discal? Sí. Hernia es la ruptura de un disco intervertebral que comprime un nervio. Como hablaste perfectamente, hernia cervical corresponde al cuello. Sí. Entonces, ¿por qué el cuello rompe los cartílagos que permiten la flexibilidad? Número 1, dieta inadecuada. Personas que ingieren muchos condimentos químicos, colorantes artificiales, productos transgénicos, que muchos países, específicamente de Europa, han controlado la ingesta de estos productos modificados genéticamente que traerán con los años muchos problemas. Doctor, sí. Yo sé que mi mamá, mi madre, debe estar... mi madre, su madre. El ser que le dio vida a a esa bella dama. Monumento, mentira, relajando. Sé que debe estar muy concentrada en el televisor porque a raíz de un accidente... Okay. Que nosotros, pues, lamentablemente tuvimos hace unos 5 años atrás. Consecuencia de precisamente sí. Fueron 2 hernias, aquí precisamente cervicales. En el área del cuello, cervical. Ella le dan muchos calambres, le da dolor en el brazo, pero aún, y dígame si es cierto, dicen que operarla puede ser algo muy riesgoso. ¿Qué tan cierto es esto? Tenemos que diferenciar un trauma medular, que es cuando el cartílago protruye. Imaginémonos la prolongación del cerebro que se llama médula. La médula trae los nervios que nos mueven los dedos, los brazos, transcurre a través del canal medular hasta el sacro, coxis, al final, las nalgas. Entonces, cuando por un trauma se fractura y comprime la médula, llamamos hernias, pero más bien es protrusión del canal medular por trauma. Okay. En esas circunstancias se toma muy bien en cuenta la resonancia magnética, el acceso quirúrgico. Por lo general, en el área que nosotros nos compete, en la clínica de dolor, que la rehabilitación, ya sea con la medicina integral que conversábamos antes, o con el ultrasonido, tomamos muy bien en cuenta beneficio versus perjuicio en 2 casos particulares. 1, trauma previo. 2, estrechez del canal medular. Cuando se estrecha, donde desciende, entonces este es un caso que se debe estudiar muy detenidamente, aunque
Tenemos la tecnología como el láser, el ultrasonido, la radiofrecuencia. Todo esto mejora. Los muchachos nos ayudan, doctor. Toda esta terapia de rehabilitación y sobre todo una electromiografía para determinar qué tanto ese nervio está interrumpido, lo que se llama la neurotransmisión a través de los plexos braquiales. Doctor, una pregunta. Sí. Sé que estamos hablando de hernia discal. Perfecto. Básicamente, pero vemos que se habla de muchos tipos de hernia umbilical, hernia bilateral aquí, ¿cómo se llama esta parte? No, ya la hernia inguinal, la hernia abdominal. ¿Qué diferencia hay entre hernia... una y otra? O sea, en esencia, una hernia es un hueco, un espacio que se abre y ya se va a diferenciar por el lugar donde esté, o hay diferencia entre una hernia discal y una hernia de esta inguinal o umbilical. Herniación, griego, extravasación. Si el ombligo, que es el uraco, por donde se comunica la madre con el niño por el cordón umbilical, y eso debe cerrar, quedarse, se queda un poco elongado y ahí se vierte una víscera, ya eso es una hernia umbilical, una extravasación. Si en la ingle, donde está el conducto inguinal, que pasan los conductos deferentes, que son los que van a transportar los espermatozoides, que van a la vesícula seminal, si ahí se extravasa un intestino, se llama hernia inguinal. Es decir, que su pregunta es muy atinada. Herniación quiere decir extravasación, ahora, ya sea... Sí, sí, señor. Cuando el ombligo queda como una tetera. Eso mismo es, vale. ¿Es una hernia? Dígame, eso es una hernia umbilical que por lo general, cuando la fascia abdominal cierra antes de los 11 años, en más de un 95% se corrige espontáneamente. Doctor, ¿por qué que la persona a veces le tienen un poquito de miedo cuando le dicen que hay que operar, que hay que hacer una cirugía en esto? Sí, no, y hay mucha razón. Cuando se va a incidir en una cirugía por hernia discal, en cualquier parte del mundo, y mire que aquí tenemos buenos cirujanos, y hay incluso el sistema de corrección de hernia discal por laparoscopía, que el pueblo dice láser. El láser no es más que una emisión cauterizadora que se emite, eso es un láser. Ahora, cuando se introduce un tubo con instrumentos, ya eso es laparoscopía. ¿Por dónde? Bueno, en el caso de la laparoscopía, la incisión generalmente es donde quiera que haya que seccionar, cortar, se usa un laparoscopio. De rodilla, laparoscopía de rodilla, y en el caso de cirugía. Entonces, incidencia de curación. De 10 personas que se operan en cualquier parte del mundo, 2 quedan felices. Wow. 2. Y 2 mueren. ¿Y 8? Güey, como dicen los gringos. 2 Traumado. quedan felices, que van a fiestar y a sentirse ¿Y 8? alegres. 3 quedan igual que antes. 5 guindan los tenis. Y 5, no. En la cirugía, cirugía laparoscópica, cirugía incisiva en hernias, muy rara la mortalidad, a menos que no sea en el prequirúrgico por anestesia. Pero no, ahí sí no es tan frecuente la incidencia de muerte. Sí, 5% quedan peor que antes. Peor. Entonces, por eso es que al tratamiento de las hernias estamos teniendo, por ejemplo, somos miembros de la Sociedad Española del Dolor, donde nos estamos actualizando día a día, donde tenemos el tratamiento integral, que eso sí es medicina moderna. ¿Por qué se forma una hernia? Se calcifica el cartílago. ¿Por qué se calcifica ese cartílago? Porque tiene un problema de hipotiroidismo. Si el médico maneja el hipotiroidismo, ese cartílago vuelve a su consistencia. Si se infiltra hemodiderivado, los regeneradores que tenemos en la sangre, esa herniación se corrige.
Doctor, la señorita Voz tiene las redes sociales, hay varias preguntas, a ver qué nos dicen. Claro que sí, por acá nos pregunta Eduardo, ¿qué es la bursitis y cómo se puede tratar este síntoma, esta enfermedad? Perfecto, esa es una pregunta genérica pero muy importante. Toda articulación, llámese unión de dos huesos móvil, aunque las articulaciones pueden ser fijas como la de la cabeza, usted no mueve el hueso de la cabeza, circundrósica como la del esternón, que es a través de un cartílago, y las móviles. Toda articulación móvil tiene una bursa que evita que se desgasten los huesos. Cuando por trauma, por infección articular, por fiebre reumática, por infecciones sistémicas, por faringoamigdalitis maltratadas, por trastorno inmunológico como el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática. Por eso es que medicina integral debe ser la medicina del año del siglo XXI. Y hoy es la medicina comercial. Te duele aquí, un calmante, te duele aquí, te bloqueo, te duele allí, te pongo una inyección. Pero si buscamos el origen, habrá curación. La bursitis es una inflamación de la bursa que recubre las articulaciones, puede ser de hombro, de rodilla, de dedo. Y tenemos que identificar el germen causal de la inflamación. Doctor, volviendo al tema central sobre las hernias, que creo que se van a quedar muchas preguntas ambulantes, como precisamente un término que usted mencionó, el bloqueo, que se utiliza muchísimo para que la gente deje de sentir dolor, pero igual la hernia está ahí. Entonces, en vista de, para que usted me agregue... ¿Qué es un bloqueo primero? Sí, pero para que me responda ahí mismo, porque ya me están haciendo señas por ahí. Sí. Entonces, si la persona no debe utilizar este método de bloqueo, que son las inyecciones para desaparecer ese dolor momentáneamente, ¿qué es lo que debe hacer una persona que ya padece de esta condición? Bien, lo primero es que el profesional que maneja el dolor está en capacidad de determinar cuál fue la causa de la herniación. Si es una compresión, ponga un cuello ortopédico rígido de tracción, separe esas dos vértebras, desinflame. Ahora es más fácil llegar al paciente, decir, tengo dolor aquí, tú tienes una herniación, dame un cc de beclometasona, dame 2 cc de rosicaína 10%, dame 3 cc de beclometasona y hidrocortisona. Voy a la articulación, inyecto, el paciente dice, este es el mejor médico, me sanó. Ahora, la cortisona le aumenta la presión, aumenta el consumo de la insulina, engorda, produce diabetes, produce hipertensión, engorda. Sobre todo. Entonces, vamos a tener criterio para vos. Yo hago bloqueo, que estoy preparado para ello, en pacientes terminales o en pacientes muy jóvenes que los mineral corticoides no le van a afectar su vida futura. Muy bien, el doctor, caramba. Doctor, ¿se podrá preguntarle, la posición cervical trae problemas? Para que usted me lo diga fuera del aire. El doctor Santiago Núñez estaba compartiendo con nosotros aquí en Buena Salud. Continúen con el soberano de las noches. Buenas noches.